Lo tenemos a través de Skype en línea. Señor Capdevila, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? Luis, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Es una pregunta que debo hacer. ¿Se encuentra fuera del país en este momento? Efectivamente. ¿Puedo preguntarle dónde? Y preferiría no decirlo. Ya andan diciendo los medios que estoy en Uruguay, qué sé yo, pero me parece que ya han quedado atrás en el tiempo. Estuvo en el Uruguay, pero por lo menos estuvo en el Uruguay, pero en este momento no lo está. Pasé por Uruguay. ¿Planea frente a esta situación pedir algún tipo de protección jurídica en el país en el que se encuentra, sea como perseguido de alguna manera? Me la han ofrecido. Hay varios países donde tengo amigos, funcionarios, alguna embajada se ha puesto en contacto conmigo para decirme que en el caso que decida ir a alguno de esos países, podía ser recibido en calidad de refugiado, asilado o la figura que ellos consideren, ¿no? ¿Y usted está dispuesto a la posibilidad de que esto suceda? ¿Le gustaría estar protegido bajo algún régimen del derecho internacional? La realidad es que me gustaría estar protegido por un régimen del derecho argentino y un régimen de mi país que me diera las garantías para poder volver. Yo no quiero ir a ningún otro país. Yo nací, me crié y quiero estar en la Argentina, no quiero estar en otro lugar. Desde que usted tomó esta decisión de irse del país, ¿algún allegado suyo, algún representante legal, alguien, desde el gobierno, se ha comunicado con ellos? No, se han comunicado directamente conmigo ofreciéndome el programa de protección de testigos. Pero es como, primero, que llegaron tarde porque yo ya me fui. Y segundo, que no confío que estén dadas las condiciones y no creo que esté todavía preparado el sistema de protección de testigos para un testigo no está pensado para testigos de la índole que sería yo. Me parece que sería más para otro tipo de testigos, quizás en causas penales o de delitos más comunes. Esta es una cosa Sí. con una gravedad institucional que tiene otra importancia para la que fue pensada ese régimen. ¿Puedo preguntarle quién desde el Sí. gobierno se comunicó con usted? Bueno, me iba a adelantar a su pregunta. Fue el secretario de Justicia, Julián Álvarez, a quien yo conozco, y incluso cuando me pidieron que me retirara del Ministerio de Economía, que dejara una carrera de 20 años en el Ministerio, me ofreció que lo asistiera técnicamente en algunas cuestiones, dándole mi opinión como técnico, y fue una de las pocas personas que se solidarizaron en ese momento y que también lo hizo ahora, aunque bueno, quizás no lo sabía y llegó tarde. Claro. Voy a hacer una lectura política. Digo, Julián Álvarez, para aquellos que no sigan la actualidad política del día a día, es un hombre que pertenece a la Cámpora, que reporta directamente a la Presidente. ¿Siente que no solo como subsecretario de Justicia, sino como integrante de la Cámpora, lo está respaldando? Mire, fue una actitud, pienso que en principio fue personal y después fue institucional. Él es el secretario de Justicia. Sí. Él tiene una función, de él depende el programa de protección de testigos, y después la afiliación política partidaria o de donde sea él que pertenezca a la Cámpora o no, en este caso sería una cuestión independiente. Él me ofreció técnicamente la figura del asilo, perdón, no, de la protección de testigos. Claro. Bueno, por lo cual hay que leer que la propia Presidente le ha ofrecido esto, porque insisto, me cuesta creer que un secretario per se, más allá de su buena voluntad, le ofrezca la protección. Digo, ¿se siente de alguna manera que recibió un ofrecimiento de Cristina Fernández de Kirchner? No, de ninguna manera. Yo no me siento que haya recibido un ofrecimiento de la presidenta. La presidenta, la verdad que dada la circunstancia y la gravedad que siento personalmente que ustedes como medios me están haciendo ver, debería quizás
como ha hecho en algún caso. Si me pudo llamar el secretario de Justicia, quizás ella podría haber dicho, ¿qué pasa, doctor? Yo le garantizo que venga, porque no es solamente el programa de protección de testigos, ya excedamos el nivel del secretario de Justicia. La presidenta maneja todos los poderes del Estado, las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, toda la policía, la prefectura, la gendarmería. Podría haberme puesto a disposición mío y de mi familia. Ahora, yo digo, vuelvo a la Argentina, me dan esto, pero en los momentos que pasé, tener que irme del país, haberme dejado sin trabajo, porque la verdad que yo tenía una carrera y de un día para otro me dijeron váyase. Es difícil la decisión, claro, pero no se planteó la situación, así que no la evaluaría si se diera. Digo, si hoy la Presidenta de la Nación lo llama y quiere comunicarse con usted, ¿le gustaría charlar con ella? Por supuesto, ella es la Presidenta de todos los argentinos. Es mi Presidenta, igual que la Presidenta de todos. Una vez que uno pasan las elecciones, la Presidenta representa a todos los argentinos. En el devenir de la causa, y ahora vamos a entrar en su declaración, en lo que ha dicho, porque se han producido también declaraciones de uno de los abogados de Amado Boudou, pero digo, en el devenir de la causa, ¿usted siente que la Presidenta respalda más la posición de Boudou que la posición de quienes lo acusan? No. Yo creo que la Presidenta lo que respalda, como en todas las causas, es que se llegue a una respuesta a través de la justicia, que sea la justicia la que determine si hay o no un delito. La Presidenta no debe ni interfiere en cuestiones vinculadas a la justicia. Así que bueno, eso yo lo estoy diciendo como abogado, ¿no? Claro, por supuesto. José, usted denunció un apriete, una amenaza, una última de 2 personas, de cierta contextura física que hemos recorrido durante todo el día en Infobae. Concretamente, ¿cree que lo amenazó alguien cercano a Boudou o alguien cercano a quien es crítico de Boudou para que cambie su declaración? Eso no lo podría saber. No lo podría saber, pero sé que esa es la teoría que está llevando adelante o tratando de, en vez de ocuparse de defender al vicepresidente, el doctor Pirota se está ocupando de esto y de decir que hay mentiras, que yo digo mentiras. La verdad que tener que dejar mi país no es una pavada, no se lo deseo a nadie. Entonces es una cuestión que veo un poco como manotazos de ahogado. Le está yendo mal con la causa. Ya la Cámara le rechazó su pedido, las últimas actuaciones del expediente no le han sido muy favorables, entonces aparece esta cuestión y trata de desvirtuar mi declaración o lo que fuera. Le cuento salió a aclarar que no era cierto lo que estaba diciendo el doctor Pirota, que yo no había dicho lo que él dice. Yo repetí como técnico lo que había dicho en el dictamen, y tuve una declaración de más de 2 horas frente al fiscal anterior, que fue el fiscal Rívolo, y bueno, después pasó lo que pasó con las amenazas y bueno, tomé esta decisión de irme. Le cuento, para resumir y para todos nuestros televidentes, que el doctor Pirota, que charló con nosotros en la radio muy temprano, leyó una parte de su declaración testimonial y dijo: qué raro, porque Capdevila respaldó la actuación de Boudou cuando se involucró en la causa Chicone. Concretamente, ¿usted en el dictamen respaldó a Boudou en la injerencia? Y segundo, ¿dijo esto en el juicio? A ver, yo intervengo antes que el ministro. Difícilmente puedo respaldar. El que seguía o no por lo que yo digo es el ministro, o por lo que decía cuando era director de jurídico, para ser más claro.
El que no hizo caso a lo que yo dije fue Vudú. Yo dije que no correspondía que intervenga el ministro porque era una cuestión propia de la AFIP y no era una cuestión del Ministerio de Economía, que se podía devolver el expediente y que debía seguir gestionándose en la jurisdicción de la AFIP. Y bueno, lo que sí podría yo aclarar, mérito a la verdad y para ser claro, y poniéndome en el lugar de si yo fuera ministro o si cualquiera de nosotros fuéramos ministro. Si a un ministro alguien le pregunta, ¿le damos un plan de pagos a esta empresa? Porque si no se va a ir a la quiebra, van a quedar 200 familias en la calle y es una empresa que es importante. Cualquier ministro, cualquier funcionario, cualquier ciudadano diría, hagamos lo posible por ayudarlo. Obviamente. Creo que eso coincide todo. Bueno, el tema es cómo interprete el juez los términos en los cuales el ministro hizo ese apoyo. A ver, tomando en cuenta este dictamen que como... yo no tengo nada que ver. Claro, es interesante para aclarar que usted como responsable de la asesoría jurídica debe dictaminar de acuerdo a derecho y de acuerdo a su saber leal y entender qué es lo que debe hacer el funcionario para el que usted está trabajando. En ese momento usted dijo no corresponde intervenir. Vudú desoye su dictamen e interviene. Al intervenir, para usted, ya visto con el hecho consumado, ¿interfirió incorrecta o ilegalmente provocando una presión innecesaria sobre la AFIP para que se le diera el plan de pago a Chicone? Mira, en realidad eso es algo que va a tener que determinar el juez. No soy juez, yo no soy fiscal, ya no soy ni director de jurídicos del ministerio. No corresponde que yo haga esa interpretación. Yo en su momento interpreté lo que correspondía o no técnicamente. El ministro tomó su decisión, que es una decisión política. Doctor Capdevila, cuando usted se presenta como testigo en esta causa, que recuerda tiene 2 horas, el doctor Pirota dice que usted no dijo esto, que usted dijo que estaba bien que interviniera. ¿Es verdad o es mentira? A ver, los términos en los cuales yo hice mi declaración están en el expediente y yo no me voy a poner a hacer una discusión con el abogado del vicepresidente, que la verdad que es un abogado que actúa nada más que en esta causa, porque el vicepresidente tenía otro abogado, y que era el doctor Durañona, que estuvo en todas sus causas, que yo lo conocía, que trabajaba muy bien, y para esta causa apareció el doctor Pirota como... Y la verdad que no le está yendo muy bien, así que debería considerar quizá buscar un mejor abogado. Pero digo, que más contactos. Para no insistir, tiene toda usted la razón, la testimonial está dentro del expediente, pero para decirlo gráficamente, ¿usted ratifica que ratificó su dictamen de que no debía intervenir el vicepresidente? En un 100%. 100%. 100%. Es decir... no me puedo desdecir de mi dictamen. Mi dictamen fue como si fuera un juez que dice la sentencia. Claro. Yo fui claro y no hay medias tintas en una cuestión legal como esa. No es una materia opinable. Es sí o no. Claro. Es falso, para que quede claro, es falso que usted cambió su declaración en la testimonial. Mire, ya otro medio me dijo esto y además lo estoy tomando como una amenaza. O una amenaza más quizás. Porque me están diciendo que el doctor Pirota dijo que me iba a iniciar una denuncia por falso testimonio. Sí. Quizá, y después dice que los que me amenazaron no tienen nada que ver con el vicepresidente, pero él, que sí tiene que ver con el vicepresidente, me está amenazando. Eso es lo que yo siento. Claro. Doctor, ¿nos puede recrear cómo fue esta última amenaza, que creo que hubo un contacto físico de uno de los agresores, que lo lleva a usted a decidir dejar el país? ¿Cómo se produce? ¿En qué circunstancias? Fueron varias las situaciones. La primera fueron dos personas que directamente me abordaron y me hicieron una amenaza en persona, diciéndome que declare bien, que yo primero me sorprendí porque se me acercaron, me dijo, doctor, me di vuelta como que alguien me conocía. ¿Por la calle? Por la calle. Y me dijeron,
bueno, próximamente tiene que declarar, esperemos que declare bien, así medio voz de pesados, ¿no? Tipos bravos, con unas caras que imponían un poquito de temor. Bueno, y dijeron eso y se fueron. Después hubo unos seguimientos a familiares míos en autos sin identificación, sin patente, durante muchas cuadras. Cosas muy raras pasaron. Y bueno, el día anterior a irme, yo tuve otro incidente en el cual un auto que yo venía medio, porque usted se imaginará que uno se empieza a poner muy atento a las circunstancias que lo rodean. Vi un auto que venía ya bastante tiempo atrás mío, y justo en el momento que vamos a llegar a una rotonda, que es un lugar como que podría yo quedar encerrado, se me pone a la par y se me empieza a encerrar. Se me trata de adelantar. Yo, como venía atento a eso, aceleré y logré salir de la encerrona. Y ahí llegué a mi casa y dije me voy, y empecé a hacer la valija, la verdad. ¿Cuándo fue esta encerrona, este acoso con el auto? Fue hace un día antes de que me fuera, no quiero tampoco dar muchos detalles. Está claro. En todas las amenazas, ¿hubo algún dato para usted explícito o implícito, indubitable, de que cuando le decían declará bien, le estaban diciendo que lo hiciera en algún sentido, es decir, sin perjudicarlo a Vudú? Fue muy ambigua la amenaza, eso es verdad, fue muy ambigua. Eso alguna interpretación puede hacer que uno diga que la amenaza fue para un lado o para el otro. No me consta. Fue realmente raro. Fue realmente raro, pero que me amenazaron, que sentí que estaba en riesgo y que estaba importando mi declaración, sí que me quedó claro. La realidad es que yo lo que tenía que hacer, porque es una cuestión muy formal, ¿no? Para que la gente la entienda, uno va como una declaración de testigo y después lo vuelven a llamar para que la ratifique. Lo que puede hacer el juez es hacer alguna pregunta más, porque la declaración anterior yo la había hecho ante un fiscal, el fiscal Rívolo, que después fue desplazado de la causa. Entonces, alguien podría interpretar que el juez nuevo podría querer hacer más preguntas. Y bueno, no sé, desconozco qué pensarían que yo podría llegar a decir, no sé, o qué querrían que diga, no me consta. Usted lo dijo claramente, ¿no? Le quedó ambigua la situación. Apelo, doctor Capdevila, a su fuero íntimo y a esta cosa casi de intuición. ¿Usted cree que lo apretaban para que hablara a favor o en contra de Vudú? Es muy difícil saberlo. Yo creo que el vicepresidente hoy tiene muchos enemigos, mucha gente que no está conforme con él, y tiene gente que lo querrá defender. Podría venir de los dos lugares. No quiero, en mi fuero íntimo, no quiero decir que viene de un lado o del otro. Está claro. Porque sí sé que en la causa hay otras amenazas. Doctor, ahora, imagínese cómo se puede sentir un testigo que se tiene que ir de la Argentina, que el abogado del vicepresidente en este caso lo amenaza con que le va a hacer un juicio por falso testimonio. Es una amenaza para mí eso. Eso sí lo veo. Yo respeto su posición, no me parece, o sea, digamos, más allá que yo comparta o no lo que digas, pero no me resulta una amenaza. Digo, una amenaza es hacer un hecho ilegal. En todo caso, Pilota se arriesga a ir al tribunal y perder un juicio. O sea, no me resulta una amenaza, pero digo, es un tecnicismo. Mi pregunta sería esta. ¿Usted hizo la denuncia cuando las dos personas lo abordan, cuando el auto lo encierra? ¿Planteó la denuncia policial, fiscalía, en el juez? Hice una presentación espontánea en un escribano y dejé una instrucción que si me pasaba algo hiciera la denuncia. Y le voy a explicar por qué hice esto. Yo conozco la justicia, tengo muchos amigos jueces, muchos amigos fiscales, que sé todo lo que trabajan y sé que tienen muy pocos medios. Y sé que con lo que yo iba a aportar no iban a poder llegar a nada. Iba a generar mucho revuelo. La realidad
es que si hubiera quedado en eso, yo lo hubiera hecho, lo hubiera dejado. Pero como las cuestiones empezaron a ponerse cada vez más pesadas, la verdad que me preocupó y tomé la decisión que tomé. Es decir, no confió en la justicia, ni en la fiscalía, ni menos en la policía, y decidió no hacer la denuncia ahí. Ahí se nos congeló. A ver si podemos recuperarlo. Bueno, estamos hablando con José Guillermo Capdevila, que fue director general de Asuntos Jurídicos. A ver, varias cosas de lo que vamos extrayendo de información objetiva y otra que tiene que ver con opiniones. La primera, no está en Uruguay, como se acaba de decir. Las amenazas fueron dos, no solo esta que se había relatado de dos personas, una de mayor porte físico y otra menor, una que lo habría tomado del cuello y que lo habría amenazado, una segunda, una encerrona con un vehículo. No hay denuncia sobre este tema y ahora sí empecemos a desgranar un poco la cuestión de lo que está diciendo. No se pronuncia contundentemente respecto de que la amenaza pueda venir del sector que quiere perjudicar a Vudú o del sector que quiere favorecer a Vudú. Él dijo, esto lo tiene que analizar la justicia. Sí fue contundente respecto de desmentir al doctor Pirota, que hoy habló en distintos medios de comunicación, diciendo que se desdijo del dictamen firmado en la testimonial que prestó ante la justicia. El doctor Capdevila está diciendo que él ratificó que había dictaminado, y eso está por escrito, había dictaminado que no debía interferir Amado Vudú porque era una suerte de intromisión en una esfera propia de la AFIP, en una esfera tributaria y no una cuestión del cargo que tenía el vicepresidente de la Nación. Esta es la causa Chicones que estamos, hasta ahora es lo que está contando. También contó, y me parece que es un dato que aparece ahora en esta entrevista que hace Infobae TV, que habría recibido ofertas de embajadas extranjeras para ser incorporado al programa de refugiados o de personas con controversias políticas en algunas de las figuras del derecho internacional público, que funcionan para aquellas personas que por razones de seguridad física, persecución ideológica o la que fuese, pueden alojarlo en el extranjero. Veremos, todavía dijo que no tiene decidido si va a volver a nuestro país, si va a tomar alguna de estas protecciones, digamos, y esta es la situación, ¿no? Pero me parece que lo contundente de la causa es que el doctor Capdevila ratifica su primer informe escrito, es decir, el donde él, como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, aconseja a Amado Vudú a no interferir. Y dice, muy especialmente, el vicepresidente de la Nación desoyó este consejo. ¿Cómo funciona en cualquier repartición administrativa la toma de decisiones? Hay un funcionario que es el máximo responsable, un ministro, el propio presidente. Hay un funcionario que aconseja, que es el funcionario experto en cuestiones jurídicas, que antes de que se tome la decisión le dice, a mi parecer, jurídicamente nos encontramos en esta situación, las leyes que se aplican son estas, las consecuencias que pueden venir son estas otras, y ahí Capdevila hace una manifestación en el sentido contrario de que Vudú no debía intervenir. Según acaba de decir nuestro entrevistado, Vudú desoye, hace esta gestión de buenos oficios, esto todo entre comillas y en negrita, para que la AFIP le conceda un plan especial de salvataje tributario a la empresa Chicones.